Para responder a algunos cuestionamientos que se nos han hecho sobre violencia familiar, he destacado algunos puntos que creo que es importante conocer al respecto. La violencia familiar va mucho más allá de los golpes, las amenazas o las injurias. Desgraciadamente tiene vínculos muy fuertes que son complicados para enfrentar por parte de las víctimas. Afortunadamente, hace poco menos de un año que los legisladores hicieron modificaciones a las leyes estatales, tanto civiles como penales, para darle a las víctimas mayor protección. En el Código Civil, en el artículo 323, se señala que la violencia familiar puede darse de diversas formas. Entre las formas que señala, habla de la psicológica, que se da cuando se presenten trastornos mentales que modifiquen o alteren la conducta de la víctima. Pueden ser físicos, que se refiere al daño corporal, que sea de manera no accidental y que se dé mediante el uso de la fuerza física y que cause lesiones internas o externas, o ambas. El aspecto sexual puede ser por degradar o dañar la sexualidad o atentar contra la libertad, la integridad o la dignidad de la víctima, o incluso al darse como una explotación y de abuso de poder. En el aspecto patrimonial, la violencia familiar puede darse a través de acciones u omisiones que estén dirigidas a dañar intencionalmente el patrimonio o que afecten la supervivencia de la víctima. Y en el aspecto económico, la violencia familiar puede darse a través de acciones u omisiones de parte del agresor para controlar o ocultar sus ingresos o las percepciones económicas también de la víctima. Afortunadamente también las leyes se adecuaron para darles más herramientas a las víctimas para poder defenderse o frenar ese tipo de abusos que puedan estar siendo objetos. Por ejemplo, en el Código Penal, en el artículo 98, se establecen medidas que se consideran de emergencia y medidas preventivas. Entre las medidas de emergencia que pueden tomarse para frenar estos abusos se encuentra la desocupación del agresor del domicilio donde habite con la víctima, la prohibición de acercarse a un domicilio, casa, escuela, trabajo o lugares que frecuente la víctima, la prohibición de intimar o de molestar a la víctima o a algún familiar cercano. También algunas medidas preventivas que considera la ley penal son la retención y la guardia de armas del agresor, el inventario de bienes propiedad de la víctima o incluso los comunes, el acceso al domicilio de la víctima para que pueda recuperar sus pertenencias y la entrega inmediata de objetos personales y documentos de la víctima. Estas acciones tienden a proteger a la víctima, solamente pueden ser ordenadas por un juez y se dan hasta por un plazo de 30 días. Después de ese plazo, el juez puede reconsiderar si se amplía o no es necesario que esto ocurra. De cualquier forma, es importante ver esto, que hay herramientas para que la víctima pueda frenar el abuso y para que denuncie o pida ayuda y se ponga a salvo.